Los rastreadores de COVID-19 son jugadores clave en la estrategia de contención de la pandemia, pero el agravamiento de la emergencia sanitaria ocurrido en las últimas semanas en nuestro país ha desbordado a ese equipo de técnicos. En los próximos días van a sumarse unos 100 médicos, la mitad ya jubilados, a partir de un llamado a voluntarios que realizó el Colegio Médico del Uruguay. ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, es quien está a cargo de la formación de ese grupo de profesionales. Vale la pena, a partir de esta noticia, repasar en qué consiste este servicio con el cual se sigue el hilo epidemiológico de las personas contagiadas con coronavirus y además conocer cómo van a operar estos nuevos rastreadores, estos que en los próximos días se añaden. Estamos con el doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE. Doctor Henderson, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, Emiliano. Lo encuentro trabajando en su casa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es el teletrabajo en el caso de un organismo como ACE? Bueno, nosotros en virtud de lo que viene ocurriendo, resolvimos en ACE de que todas las gerencias, las direcciones, tanto regionales, dirección de primer nivel, de cirugía, de pediatría, etcétera, trabajemos de esta manera, en burbujas. Entonces, el trabajo en burbuja supone que una burbuja no se junta nunca con la otra. Nosotros nos dividimos la mitad del personal de la gerencia general en una burbuja, la otra mitad en la otra. Vamos a trabajar en forma alternada y no nos juntamos entre nosotros. De esta manera, tratamos de que si hay un contacto y un grupo se tiene que aislar, se haga en el sentido, cuarentenar, se haga en el sentido de que no contagia uno al otro y no colapsa toda esa gerencia. Es muy interesante ese ejemplo que usted está describiendo de cómo enfrentar, cómo organizarse para que una institución, en este caso ACE, sufra lo menos posible ante la aparición de eventuales contactos y cuarentenas, ¿no? Claro. Claro, y en el caso de ACE además la responsabilidad que hay de por medio es enorme teniendo en cuenta el terreno en el que se mueve. Parece claro que conviene prever este tipo de contingencias. Exacto. Bueno, lo dejamos consignado allí, da para charlar en otro momento, pero vayamos al asunto que yo mencionaba en la introducción. El sistema de rastreos, señalaba yo, ha sido una pieza clave en Uruguay para la contención de la pandemia en los primeros meses de la emergencia sanitaria. ¿Usted puede explicar en 2 palabras ahora, brevemente, qué es lo que hacen los rastreadores de hilo epidemiológico? Yo seguramente que vaya a hacer siempre alusión soy una persona muy futbolera y hago alusión a siempre con temas de fútbol en este sentido. El sentido de que es muy difícil que uno triunfe en un objetivo teniendo solamente buenas figuras individuales. Acá se tiene que trabajar en equipo. Y el rastreo es parte del equipo. El rastreo en realidad lo que es parte de una estrategia, la estrategia Tetris muy conocida, que se hace test, rastreo y aislamiento, en la cual los equipos funcionan en armonía y tienen que funcionar como tal. Yo me quedé muy contento, realmente muy contento, y le envié un mensaje ayer y charlamos con el doctor Muratorio, que fue justamente una pieza importantísima en el tema del testeo, de realmente hacer diagnósticos por una técnica que sea segura, eficaz y realmente confiable. Pero por otro lado, eso que lo hace muy bien los laboratorios, luego sigue la etapa que la realiza el Ministerio de Salud Pública, que es el rastreo. ¿Qué es el rastreo? Es buscar, ante un caso confirmado o sospecha de brote, si hay, identificar casos, sean a nivel comunitario, a nivel intrafamiliar, a nivel laboral, a nivel institucional, y controlar la diseminación de la enfermedad.
Bien, dentro de un rato vamos a entrar más en detalles si el tiempo lo permite, pero quiero agregar algo más antes de seguir. El Ministerio ha tenido siempre un equipo de rastreadores, ¿no? No se inventaron los rastreadores con esta pandemia. No, por supuesto. Lo decía el ministro Salinas, que cuando comenzó esto lo que había era 5 en el equipo de investigación epidemiológica y 1 por departamento. O sea que sumaban apenas 23 o 24 personas. Y luego tuvieron rápidamente en el transcurso de la pandemia que aumentar, se llegó aproximadamente a 100, y ahora a través de ACE y por un lado un convenio con la Facultad de Medicina, se aportaron 40 estudiantes de medicina que hacen la misma tarea y son remunerados por créditos académicos. Uh-huh. Es decir, que como la carrera de medicina tiene que tener créditos para llegar al final, que no son todos curriculares, sino que tiene que tener un 10% de créditos que sean de materias optativas o electivas, que son a elección del estudiante, entonces se dio la oportunidad de crear una materia que permitiera créditos, y esa materia es esto. Nosotros los apoyamos de la misma forma que apoyamos al grupo de médicos a través de una capacitación. Nuestro equipo de la unidad de comunicaciones realizó videos a distintas personas, tanto en el primer nivel, en CTI, en cuidados moderados, en epidemiología. Esos videos se suben a una plataforma digital. Esa plataforma educativa va a permitir que tanto los estudiantes por un lado, como los médicos, tanto jubilados como voluntarios por otro, puedan acceder y son informados de esto. Entonces, la ganancia de ellos que tienen en esto, en este voluntariado que van a hacer ahora los médicos jubilados y los médicos voluntarios, es mucho más allá del hecho de servir al país, es su propia formación personal. Sí. Realmente Entonces, nosotros le damos las herramientas como para eso. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tenía su equipo de rastreadores, hubo que reforzarlo ante esta emergencia sanitaria, la de COVID-19, pero ese plantel, el reforzado, resulta que tampoco alcanza. Con el crecimiento de los contagios, el trabajo ha ido complicándose. ¿Cuándo fue que se ideó esta campaña, la de reclutamiento junto al Colegio Médico del Uruguay? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero al comienzo de la pandemia nosotros nos vimos, sale la aplicación Coronavirus UI, y eso tenía diferentes mesas de entrada. Esas mesas de entradas permitían que uno se informara simplemente o que uno pidiera una consulta, como se solicitaba que la gente no fuera a las policlínicas y los hospitales, sino que se quedara en su casa e hiciera la teleconsulta. Rápidamente empezó a crecer ese número de consultas de personas que necesitaban un contacto. Entonces se nos ocurrió, y rápidamente tuvimos el apoyo de la Facultad de Medicina, que hizo un llamado y se presentaron 107 estudiantes que hicieron esa primera línea. Inmediatamente después pasaba de que esas personas, que por suerte vimos que el 80% de lo que necesitaban era un apoyo, era una persona que los escuchara y que los orientara en lo que tenían que hacer. Luego de eso venía la otra etapa, que era la etapa clínica. Para eso pedimos al Colegio Médico, el Colegio Médico participó y también se presentaron decenas de médicos que trabajaron en esa etapa. Como esa etapa se terminó porque luego todos los casos, los sospechosos y el manejo de la pandemia se llevó adelante a través del sistema de rastreadores del Ministerio de Salud Pública y de la red de atención primaria a nivel país que tenemos en ACE, entonces quedó, pero fue muy buena la experiencia. Entonces se nos ocurrió, y lo consultamos al doctor Leonardo Cipriani, presidente de ACE, para tratar de hacer lo mismo nuevamente. Entonces lo llevamos adelante. Se hizo ese acuerdo con la Facultad de Medicina, se hizo el llamado, ya están trabajando 40 estudiantes ahí, y ahora con el Colegio Médico se abrieron 2 etapas. Una primera etapa en la cual se presentaron 40 médicos jubilados, y otra segunda etapa cuyo llamado vence en el día de hoy, en el cual se habilitó para que médicos voluntarios, tanto que sean jubilados o no, que estén en actividad, puedan participar de esta etapa. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre esto y los estudiantes? Bueno, los estudiantes están concurriendo, pero ¿qué pasa?
los médicos, sobre todo los jubilados, es una población de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Que ellos trabajen desde su domicilio, una asistencia domiciliaria, para lo cual se hizo un convenio con Antel y se consiguió, el subsecretario José Luis Adjian consiguió 110 teléfonos que se le van a dar a esas personas para que puedan hacer el teletrabajo sin riesgo desde su casa, con una capacitación hecha por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y el seguimiento de todos los pasos que tienen que dar. Veamos los números. El ministro Salinas decía el 4 de diciembre en conferencia de prensa que había unos 204 rastreadores, 126 de ellos en Montevideo, el punto más crítico, el lugar más crítico, ¿sí?, en cuanto a la evolución de la pandemia. Por lo tanto, este aporte de nuevos rastreadores que surge del acuerdo Colegio Médico del Uruguay lo que va a hacer es incrementar en 50% la capacidad de trabajo, ¿puede ser? Puede ser, exactamente. O sea, nosotros ya tenemos confirmados 40, que son los que se anotaron en el primer llamado, y estamos esperando el día de hoy, que es el final, para saber exactamente cuántos vamos a contar. Pero ustedes estimaban unos 100 en total. Más o menos unos 100, exactamente. Y bueno, entonces, ¿esa cantidad es suficiente en este momento? Bueno, se ha discutido mucho esto de si estamos en este momento como siguiendo la estrategia Tetris es realmente adaptada a este momento. Nosotros somos los que pensamos que se tiene que seguir trabajando en equipo, se tiene que seguir testeando, rastreando, pero también tiene que haber una conducta personal, una conducta de las personas, y eso probablemente apunte en las medidas que todos estamos esperando para que sea entre hoy y mañana, en lo cual realmente restrinja determinadas actividades que son las que realmente todos hemos visto que se han estado exacerbando. Se lo pregunto porque estamos en un 25% de los casos en los que no se puede seguir el hilo epidemiológico hasta ahora, ¿no? Veía declaraciones de María Inés Fanielo, matemática, en El País el domingo. Ella recordaba, en septiembre hubo alguna semana en que se alcanzó 25% de positivos sin nexo, pero una cosa era 25% con poca gente, con un volumen de casos positivos relativamente chico, donde cualquier positivo nuevo te hace cambiar el porcentaje, a 25% con los valores de ahora, con la cantidad de casos que hemos ido acumulando. Entonces, sobre ese aspecto, ¿qué es lo que usted dice? Porque ella señala, se está ante una saturación de los testeos y rastreos. Exacto. Emiliano, hay un video que se hizo viral por WhatsApp de la Sociedad de Neumología que está realmente muy, muy, muy bueno, en el sentido que hacen pensar a las personas, usted piense en las últimas 2 semanas todos los contactos que tuvo y vaya haciendo una lista. Imagínese que usted se contagia y que usted tiene que contactarse con todas esas personas. Entonces es incalculable, más habiendo movilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Cada persona, caso confirmado, genera entre 20 a 25 contactos que hay que ubicar, llamar, pedirle que entren en cuarentena, y ahí hay una diferencia entre lo que es cuarentena y lo que es aislamiento. O sea, la cuarentena es aquella persona que espera su 7º día de contacto para hacerse el hisopado, y el aislamiento es el caso confirmado, que tiene que quedar con determinadas características, por suerte, 95% en su casa. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si nosotros vemos la cifra de ayer, 400, si calculamos, no digo 25, 20, estamos hablando que ayer se generaron 8.000 contactos, solo ayer. Entonces, de esa manera, eso se suma a los casos que ya venían antes, y todavía se suman casos que no se conoce el contacto y los que venían de casos que no se conoce el contacto. Entonces, realmente la situación es compleja desde ese punto de vista. Es muy difícil seguir la estrategia que veníamos llevando hasta ahora y que tanto éxito y tanta fama internacional nos había dado como un país que realmente había dominado el curso de la pandemia. En el momento actual, con los números que tenemos y con la situación
realmente es muy difícil. Es difícil, pero entonces, porque la pregunta era si alcanzaba este refuerzo adicional que va a tener el equipo de rastreadores. Yo creo que va a ser muy importante, pero es lo mismo que con la vacuna. No se resuelve todo, que yo me vacuno y se acabó todo. O sea que es exactamente lo mismo. Es un elemento más. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros no podemos jugarnos solo a los rastreadores. Tenemos que también aumentar la capacidad de testeo, la capacidad de rastreo. Nosotros ya empezamos, pero nos encontramos todos los días con alguna dificultad. Por ejemplo, la dificultad que tenemos ahora son los hisopos. Entonces, en determinado momento, los hisopos no dan abasto el número de hisopos que hay. Porque cualquiera dice, pero si yo voy a un supermercado y hay cotonet y puedo usar un cotonet. No, el hisopo tiene que tener un material especial que no inhiba la reproducción viral para analizarlo. Entonces, de esa manera, no es cualquier hisopo casero que yo pueda hacer. Tiene que ser hisopos de determinadas características. Entonces, tener los hisopos, tener el material de transporte del mismo y tener la capacidad de testeo de los laboratorios. No nos olvidemos que los laboratorios están trabajando permanentemente desde el 13 de marzo. En algún momento esa gente va a querer estar con su familia y tomarse alguna vacación. Y siempre le venimos diciendo, no, retrasar las vacaciones, retrasarlo, pero llega un momento en que esa capacidad de testeo se está cuestionando. ¿Y cuál es el problema? De testeo. ¿Y cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema? Estamos justamente haciendo una licitación para tratar de automatizar los servicios en los laboratorios y de esa manera aumentar, que probablemente se pueda duplicar o triplicar la capacidad de testeo de todos los laboratorios de la red. O sea, lo que dice es que estamos teniendo un primer cuello de botella en el testeo, en la etapa de testeo. Exactamente. Y después está el otro, el que nos ocupa estrictamente el de entrevista, que es la capacidad de rastreo. De rastreo, exactamente. Por eso que yo les digo que es un juego de equipo, en la cual testeo, rastreo y luego el cumplimiento de las medidas, tanto de cuarentena como de aislamiento. Es la clave en todo. Todo ese conjunto de elementos es la clave del resultado de la pandemia. Me queda la duda. Se están incorporando ahora entonces 100 rastreadores más. Sí. Puede ocurrir que no sean suficientes. ¿Cómo juegan las herramientas electrónicas? La aplicación coronavirus, ¿cómo juegan los mensajes de texto que también se mencionó en estos días que comienzan a utilizarse también como forma de notificación? Me gustaría que lo viéramos enseguida en el final de la entrevista. Ya volvemos. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE. A partir de un acuerdo entre ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y el Colegio Médico del Uruguay, se va a reforzar en estos días la red de rastreadores de COVID-19. Concretamente se van a sumar unos 100 médicos, la mitad ya jubilados, que se inscribieron en una campaña de captación de voluntarios. Unos 100 que van a sumarse a los 204 que había hasta ahora. ¿Qué cambio implica? ¿Cómo se lo forma? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con el rastreo en la estrategia de contención de la pandemia? Estamos conversando con el doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE. Doctor Henderson, tengo, a partir de lo que venimos charlando, consultas de los oyentes. Por ejemplo, esta pregunta que plantea Magela es un poco incómoda. Dice, si el crecimiento de los contagios que estamos viendo es exponencial, ¿no debería plantearse un crecimiento exponencial de los hisopadores y los rastreadores? Yo creo que también debería ser exponencial el comportamiento de las personas en nuestro país. Si nosotros lográramos eso, seguramente no fuera necesario que el crecimiento de los rastreadores fuera exponencial. Yo creo que acá, si nosotros solamente vamos por un crecimiento exponencial de testeo y de rastreo, la estamos corriendo de atrás y va a ser difícil de que la alcancemos. Tiene que ser todos juntos, al unísono. Sí. Una conciencia en la población, un aumento en el testeo y un aumento en el rastreo. Pero bueno, volviendo a la pregunta,
¿Alcanza con esta cantidad de rastreadores que ahora se suman? Da la sensación de que es un paso, sin duda, pero que va a tener que seguir creciendo este equipo, ¿no? Sin duda, exactamente. La Eh, idea es esa, probablemente tenemos otras opciones, que es, por ejemplo, renovar el número de estudiantes haciendo otro nuevo llamado una vez que termine esta primera etapa a través de la Facultad de Medicina. Se pueden hacer nuevos llamados, que los mismos médicos jubilados puedan incentivar a otros que en esta instancia no se habían presentado para que lo puedan hacer, y renovando los equipos. No se olviden que es una tarea que realmente es agotadora. ¿Cuántas Todas las horas por día llamadas que trabaja tienen que un hacer. rastreador? ¿Cuántas horas van a trabajar estos, los nuevos, los médicos que se suman por este llamado, la mitad de ellos jubilados? En teoría, nosotros se les ha pedido 4 horas por día. Ajá. Es muy probable que sean algo más, 6, 8, depende de la persona. Siempre tenemos el mismo problema hasta ahora, ya nos pasó con los estudiantes y ahora, de que nadie quiere ni los turnos de la noche ni los fines de semana. Eso es lógico. Pero tratamos de que sea completo, que todos los días de la semana. Yo lo he luchado mucho cuando un laboratorio me dice que no trabaja el fin de semana o no quieren hisopar los fines de semana. Le digo, mientras no logremos un acuerdo con el virus que no ataque el fin de semana, tenemos que trabajar igual, sea sábado, domingo, Sí. feriado. Ahora, pero estamos hablando de rastreadores voluntarios en este caso. Quiero decir, ¿honorarios? Bueno, tenemos más o menos de los números que usted planteó, tenemos más o menos unos 150 que no son honorarios. Hay 40 estudiantes que sí son honorarios, que son por créditos académicos, y todos estos médicos, en el acuerdo con el colegio médico, son honorarios. O sea, estos que se suman ahora, tanto los jubilados como los que no son jubilados, estos médicos van a trabajar de manera honoraria. Honoraria, voluntaria, exactamente. Primero, es bueno saberlo, ¿no? Es bueno conocerlo para valorarlo, ¿no? Están todos estos profesionales contribuyendo con su tarea a la contención de la pandemia en Uruguay. Segundo, está el problema ese que usted decía, cómo se les exige, ¿no? Si es en esas condiciones que trabajan, ¿cómo es que se les exige que tomen el turno de la noche o que trabajen también en el fin de semana, ¿no? Exacto. Ahora, Emiliano, fíjese si será cambiante esto y la movilidad que tiene. Nuestra idea nace original, y lo habíamos conversado con las autoridades de la Facultad de Medicina, era que los estudiantes pudieran hacer no solamente los llamados como rastreadores, sino que iba más allá la propuesta, era poner autos, tanto de ACE como del Ministerio de Salud Pública, que contribuyeran a hacer un rastreo, a constatar de que las personas que tienen que estar, sea en cuarentena, sea en aislamiento, realmente lo estén cumpliendo. Entonces hacer de una forma aleatoria, ir a determinadas casas donde deberían estar las personas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que con el incremento de casos, con la cantidad de casos activos que hay, sobre todo en Montevideo y Canelones, ¿qué es lo que nos ocurre? Es que tenemos que disminuir los riesgos de esas personas. Entonces, eso no se ha podido instrumentar todavía. Usted toca un aspecto crítico que siempre aparece con las consultas de los oyentes, ¿no? ¿Quién controla que las cuarentenas o los aislamientos se cumplan, ¿no? Usted dice que en principio los rastreadores también tenían que ocuparse de eso. Claro, en parte sí, en parte es parte de las funciones que tiene que hacer el rastreador, además de identificar los contactos, y es recomendar medidas de prevención, apoyar a la persona contactada con recursos disponibles, educar y guiar para tener acceso y atención médica. Es decir, es una tarea un poco más allá que identificar los casos. Es una tarea que muchas veces es muy dificultosa. Por ejemplo, yo tengo un positivo que es un número de cédula. Entonces, si esa persona en su prestador no tiene actualizado los datos de su teléfono, yo no tengo otra que ir a la casa porque tengo que llamar a un vecino, y así ha ocurrido. Así ha pasado que hay miles de llamadas por día. Porque tratar de ubicar a las personas, cuando se dice no se tiene el nexo epidemiológico y se piensa, no, se perdió. No, muchas veces es porque la persona, la georreferenciación en ACE
alcanza el 50%. ¿Qué quiere decir? Viendo el medio vaso vacío, hay 50% de las personas que no las tenemos georreferenciadas. Entonces necesitamos un contacto, un familiar, alguien que viva en la zona que nos pueda proporcionar eso para tratar de hacerlo. Muchas veces identificar un contacto supone un tiempo enorme. Y de vuelta, es interesante lo que usted está comentando, son aspectos que probablemente no conocíamos. La tarea tiene una enorme complejidad, en este caso desde el punto de vista de la comunicación, nada menos que de la comunicación. Exacto, exactamente. Por ejemplo, yo le digo, Canadá, por ejemplo, que yo tengo mucho contacto y viví un tiempo allá, ha establecido la obligatoriedad que la persona que tiene que ser o cuarentena o aislamiento tenga que tener un teléfono fijo. Y las personas son llamadas todos los días a distintos horarios al teléfono fijo, porque saben que, salvo al jardín, no se lo puede llevar a otro lado. Está bien, está bien. Esa es una manera de acotar la posibilidad de una respuesta engañosa, ¿no? Exactamente. Pero ha ocurrido. Sí. Acá no se ha llegado a ese extremo, entonces. No se ha llegado a ese extremo, ¿no? No se ha llegado, pero lamentablemente hemos recibido todos los equipos denuncias o por lo menos comentarios de que hay personas que vienen del extranjero y que no cumplen la cuarentena, o porque van a la playa, o porque van al supermercado, o porque van a hacer compras, y bueno, se han contactado aproximadamente entre un 15 y un 20-25% de personas que no cumplen la cuarentena indicada. Eso se ha contactado. Por lo que usted comentaba hace unos minutos, en cuanto a que en muchos casos no se tiene el teléfono celular de la persona, bueno, este sistema que ahora se está implementando de mandar mensajes de texto tampoco va a funcionar de manera completa, ¿no? Bueno, por eso la importancia de que todos pudiéramos estar en la app Coronavirus UI. Y además sé que se está trabajando, AGESIC, Salud UI, están trabajando en un sistema de rastreo que va a permitir eso, o sea, que la persona, o sea, al ingreso del país o cuando se contacte un brote, cuando es contactado, tenga que tener seguramente el teléfono en el cual va a estar conectado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Echa la ley, echa la trampa. Pasa de que si yo tengo mi celular y quiero irme al supermercado, dejo el celular en casa. Entonces, para la gente es como que la persona quedó en su casa. O sea que tenemos permanentemente que ir buscando nuevas formas de herramienta y tratando de llevar adelante el objetivo fundamental que tiene el rastreo, es asegurar la calidad de la vigilancia, tratar de mantener la enfermedad en determinados lugares y que eso no se expanda. Sí, se siguen acumulando las preguntas de los oyentes a propósito de estos desafíos que tiene la tarea que lleva a cabo el equipo de rastreadores y cómo enfrentarlos, cómo superarlos. Pero para terminar, le consulto. Está claro que se necesita más gente, se va a necesitar más gente. ¿Se está pensando recurrir a otros ámbitos? Por ejemplo, acá tengo un oyente que dice: yo soy arquitecto jubilado, quiero ayudar, ¿es posible? Y después está la pregunta a propósito de si no se piensa hacer convenios también con las universidades privadas que tienen carreras de medicina. Sí, eso se ha hablado. Se ha hablado también a través de, por ejemplo, facultad de enfermería, escuelas de enfermería. Siempre la primera etapa se ha vinculado más que nada a sectores de salud, pero es cierto lo que dice el oyente con respecto a distintos profesionales que puedan colaborar con esto. Yo pienso que sí. Nosotros justamente, el primer llamado del Colegio Médico era solamente para médicos jubilados. Como hubieron muchas llamadas de médicos que estaban en actividad que también querían sumarse, lo conversamos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Blanco Rodríguez, y resolvimos hacer un nuevo llamado justamente para permitir que otros médicos lo hicieran. Creo que es muy probable que también otros profesionales pudieran incorporarse, y si no, abiertamente cualquier persona que
pueda cumplir un compromiso de ese tipo. Existe un contrato de voluntariado, en el cual lo estamos haciendo, en el cual hay determinado compromiso en que eso no genera remuneración, pero genera un determinado compromiso en la tarea a cumplir. ¿Y lo otro, lo de universidades privadas? Sí, por supuesto, se ha hablado también, ¿cómo no? Se ha recibido tanto del CLAE como de la Universidad Católica, por ejemplo, propuestas en ese sentido, que se estarán analizando. Doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE, le agradezco su participación esta mañana, sus respuestas a estas preguntas, suerte en la tarea. Volvemos a conversar en cualquier momento en estos días, ¿le parece? ¿Cómo no, Emiliano? Muchas gracias. De la audiencia han llegado una cantidad de preguntas muy específicas a propósito de cómo es la tarea del rastreador y cómo se produce el intercambio con la persona a la que llaman para pasarle las indicaciones, para realizarle preguntas. Bueno, al respecto vamos a publicar en nuestro sitio web como complemento de la entrevista un archivo de la página del Ministerio de Salud Pública que tiene justamente todos los pormenores en esta materia. Allí ustedes van a poder sacarse, creo, esas dudas.